Lorena, profesora de la Universidad Popular, danza libre, danzas del mundo, relajación, conciencia corporal, y tengo el honor de presentar a Francisco Martínez Soriano. Y creo que tenemos la suerte de que venga a compartir su trayectoria vital, una experiencia que le llevó a temprana edad a preguntarse por algo muy esencial y que le ha ido, bueno, el currículum lo tenéis en los papeles, amplio, pero ese cuestionamiento le llevó pues a ir a lo más esencial, desde la medicina, bueno, no me sé muy bien, pero la investigación tisular, la ciencia cuántica, y tenemos la suerte de poderlo recibir directamente de su palabra y de su vivencia. Así que os dejo con él. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Quiero agradecer a los que me han invitado, a la Junta Directiva de la Universidad Popular, para participar en este foro que me parece tremendamente interesante y que, bueno, pues yo voy a aportar de alguna forma lo que he vivido en torno a la muerte. Yo os voy a contar la experiencia que tuve, lo que viví en esa experiencia, que fue muy temprana, cuando yo era adolescente, y lo que me suscitó, en cuanto yo no entendía qué era lo que había vivido, y investigando y todo esto para averiguar lo que me había pasado, pues fue a lo largo de mi etapa de formación de médico, pues llegó un momento en que descubrí lo que había vivido. Y entonces pues intenté profundizar mucho más allá, investigué, estuve en monasterios budistas en Nepal, estuve en la selva amazónica, he estado en muchos sitios intentando llegar un poco más a la esencia de lo que viví. Y entonces pues con todo eso me ha dado un bagaje, digamos, de muchas fuentes, y eso pues os lo contaré también a dónde me ha conducido y al convencimiento, que puede ser cierto o no. Esto yo quiero dejarlo claro, cada uno siente o cree lo que cree que debe creer, pero bueno, yo voy a exponer lo que creo que es la muerte, que realmente la muerte pues es solamente, como ya se ha comentado aquí mucho, pues la puerta de entrada a la dimensión de la cual venimos, puesto que venimos de una dimensión cuántica y volvemos a una dimensión cuántica porque somos seres cuánticos, y eso es lo que yo quiero transmitiros. Por otra parte, también me gustaría que lo que yo cuente, lo mismo que lo que han contado antes que yo, pues que se intentara transmitir al mayor número de gente posible, incluso desde los niños, para que se vaya quitando o nos vayamos quitando ese temor ancestral y milenario que tenemos a la muerte, porque la muerte no existe. La muerte es un tránsito, y además es un tránsito en el que ni siquiera nos damos cuenta, incluso estando en una situación de enfermedad o de agonía. Llega un momento en el que das un salto, no sabes cómo ni por qué, y te encuentras al otro lado. Una experiencia realmente fantástica. Claro, todo eso depende también de qué vida hemos llevado, en qué momento nos hemos muerto y con qué ataduras, y entonces eso es muy importante. Por eso yo quiero insistir en lo que he dicho al principio, que transmitir lo que es la muerte realmente es muy importante, porque hay que ser consciente de la muerte. Tenemos que ser conscientes de que nos morimos. No tenemos que ocultarlo, porque el ocultarlo precisamente nos puede determinar que cuando estemos en el otro lado no sepamos que nos hemos muerto, creamos que estamos todavía
en esta dimensión. Y entonces eso va a acarrear unos problemas y unos condicionamientos que pueden ser graves, digamos, bajo el punto de vista evolutivo, hasta que podamos encontrar el camino para ir a la luz. Por eso es muy importante el que seamos conscientes de lo que es la muerte, y por eso yo creo que estos seminarios tienen esa importancia tan grande. Bueno, pues yo voy a hablar sin tener ningún guión ni nada, pero voy a dejar aquí, por si acaso necesito consultar algún dato en un momento determinado, para poder acceder a él. Vamos a ver. Esto es para mi... Aquí está. Entre que no veo muy bien y que las gafas no las... Bueno, ahora sí. Bueno, entonces yo empezaré a contaros cuándo empezó mi aventura, entre comillas, con mi paso al otro lado de una manera temporal, efímera, como decía Fidel hace un rato. Yo era adolescente, tenía 14 años, y entonces pues estoy hablando de la década de los 50, al final de la década de los 50, y entonces pues me acuerdo perfectamente que fue el día 7 de diciembre, y me acuerdo porque el día 8 había un cumpleaños de unas amigas, y entonces yo estaba muy ilusionado en ir, y claro, no pude ir, pues, lógicamente. Pero entonces esa noche pues me desperté de madrugada con un cuadro de lo que clínicamente se llama abdomen agudo, un dolor de vientre brutal, en fin, eso no se puede describir. Luego después, cuando yo estudié medicina, comprendí lo que era una peritonitis, que fue lo que tuve, cuando los libros describen hasta las sábanas son insoportables, cierto, las sábanas yo no las podía soportar encima de la barriga. Bueno, el caso es que aquello pues se agravó mucho, vinieron a verme los médicos, tal, y llegó un momento en el que me desahuciaron, porque se plantearon, yo incluso eso en mi estado medio nubilado que tenía, yo lo oía hablar. Yo tenía un hermano de mi padre que era pediatra y un cirujano que era muy amigo de él y que trabajaba con él, y entonces yo oía cómo hablaban, y el cirujano decía que no podía intervenir porque era muchísimo peor y que tal y cual, en fin, sus historias. El caso es que de alguna forma me desahuciaron, entre comillas, dejando que el cuadro a ver cómo evolucionaba. Y entonces, pues, no puedo decir porque no me acuerdo en qué momento, no sé si fue a los 2 días, a los 3 días, en fin, pero un plazo corto después de aquello. Entonces, en un momento determinado, pues yo me encontré fuera de mi cuerpo. Y entonces yo me veía, ya se me había quitado el dolor, estaba fuera y me veía allí en la cama. Estaba rodeado de mis padres, estaba el cura que me estaba dando la extremaunción, estaban los médicos, todo un cuadro ya de estadio terminal, ¿no? Y yo lo veía aquello y me sorprendía, y uy, que con lo bien que yo estoy, cómo están mis padres así y tal, y yo me veo allí, y entonces claro, empecé a encajar las cosas y dice, uy, pues no tenía conocimiento o no me daba cuenta a mí mismo de que yo me había muerto o me estaba muriendo. Simplemente vivía la situación en la que estaba. Y hubo 2 cosas que me llamaron la atención mucho en esa vivencia y que me han acompañado durante montones de años, incluso ahora me acuerdo de ellas, pero durante los días y las semanas y los meses y los años posteriores a aquello, los he tenido siempre en la mente. Una, la inmensa sensación de felicidad, una felicidad indescriptible, no hay palabras para describirlas. Eso fue lo que más me impactó y es lo que me empujó de una manera casi obsesiva a querer volver a tener esa experiencia, ya cuando ya había sanado y todo. Yo quería volver a vivir aquello.
porque me había estado tan bien que quería volver a repetir, ¿no? Yo no era consciente de lo que había vivido. Lógicamente yo tenía 14 años y en una época, además, en la época de los 50, que era una época muy oscura en relación a todos estos temas. Esos temas, vamos, yo ni había oído hablar nunca de la muerte, de la reencarnación, de toda esta serie de cosas, nunca jamás. Para mí era algo, por eso no tenía una conciencia clara de lo que estaba viviendo. Y además, pues claro, todo era se vivía en un mundo católico muy cerrado. Entonces, claro, no. Y entonces, pues, yo quería vivir aquello otra vez. Y luego la otra cosa que también me impactó en ese momento, aunque lo deseché, y luego después sí que me ha servido para entender muchas cosas. Y es que yo no tenía cuerpo. Yo estaba allí, pero no tenía cuerpo. Yo me sentía y me veía y digo, uy, digo, no, pero soy yo. Soy yo. Soy mi mente, o lo que sea, o la conciencia. Pero eso era así. Y entonces yo, pues claro, esas dos cosas han sido las dos cosas más impactantes. Porque claro, entiendes después que cuando te vas, lo que tú te vas es energía. Eres energía. No tenemos la forma corporal. Como se ha dicho muchas veces y decía Fidel antes, claro, estamos dentro de un cuerpo, que es un cuerpo prestado, que es un cuerpo totalmente efímero y que indudablemente es la carcasa. Pero es nuestra energía la que está ahí dentro y hace que ese cuerpo se mueva. Entonces eso fue la experiencia que yo tuve. Luego después, tampoco, bueno, recuerdo que no vi ningún túnel, como se describe, pero que sí recuerdo pues que veía como si fuese energía, así como unas manchas o bolas, no sabría decir exactamente cómo era, de tipo blanco, muy luminoso, que estaban por allí alrededor. Pero eso fue la experiencia que yo tuve, ni nada más. Luego después, en un momento determinado, pues volví otra vez al cuerpo y me recuperé. Sorprendentemente, para todos los médicos y todo, me recuperé. A mí nadie me habló de nada, ni vi a ningún ser celestial ni nada, si las sombras, las luces estas que yo acabo de decir. Pero volví otra vez a mí. Y entonces, pues bueno, pues me fui recuperando tal, y seguí mi vida de desarrollo. Con esa obsesión que yo he comentado antes de querer volver a vivir la experiencia que había tenido. Y así pasaron los años. Yo no comenté esto porque no sabía a quién le iba a comentar y por qué se lo iba a comentar. A mis padres, por supuesto que no. Y bueno, pues mis amigos y eso tampoco. Entonces yo eso lo tenía dentro de mí y lo he tenido mucho tiempo, porque han pasado muchos años hasta que yo comentara esta vivencia que tuve. Cuando empecé a comprender qué es lo que había sido. Y lo empecé a comprender cuando yo estaba en cuarto curso de medicina. O sea que yo tenía pues 20 años o 21. Entonces cayó en mis manos un libro que escribió el doctor Moody, que fue el primer libro que yo leí sobre la vida después de la muerte, y que describía un caso de este tipo. Y entonces, claro, se me hizo la luz, porque claro, me di cuenta de que lo que yo había tenido había sido una experiencia después de la muerte, aunque no llegué a morirme en el sentido total, evidentemente. Y entonces fue cuando, al entender esto, intenté pues ahondar más, preguntar más cosas y tal, y buscar libros y todo esto. Y bueno, pues iba recopilando alguna cosa, no terminaba de convencerme muy bien de todo esto, y así fueron pasando 2 años también, con una inquietud interior, pero que tampoco lo comunicaba porque todavía no era el momento, porque todavía ahora mismo pues hay una corriente de tipo energético espiritual que lo envuelve cada vez más todo. La prueba es todos vosotros que estáis aquí, pero incluso hace un par de años, sorprendentemente, en un congreso nacional que hubo en Valencia
de odontología, o sea, de estomatólogos, de dentistas, que se celebró en un palacio de congresos que era más grande que esto, y había 3.000 o 4.000 personas. Pues uno de los que organizaban el curso pues era muy aficionado a todas estas cosas. Y entonces se empeñó, en contra de mi voluntad, de que yo tenía que dar una pequeña charla de 15 minutos sobre estas cosas en un congreso de dientes. Imaginaos vosotros qué cosa más dispar. Y yo decía, pero tú estás loco, ahí me van a abuchear. Pero bueno, yo pues planteé una pequeña charla, no tan coloquial como esta, un poco más formal, y tal. Y entonces pues la sorpresa fue que después de eso, que yo creí que la gente pasaba de esto, pues recibí por correo electrónico cantidad de correos interesándose por la cuestión, demostrando un gran interés y todo eso. O sea que evidentemente hay un movimiento de transformación y de evolución en este sentido ahora mismo, aunque no lo parezca. Aunque todos los desastres y la violencia que nos envuelve parezca que esto es un caos y que es una... Pero no es así. Hay mucha gente que está en otra corriente y que precisamente son los que están llamados a ayudar a cambiar las cosas. Las cosas se van a cambiar a partir de esas voluntades, de esa energía de tipo energético espiritual positiva que somos capaces de transmitir todos y vosotros incluidos en ello. Bueno, pues seguimos en la historia y llegamos a un momento en el que yo tuve una pareja. Me estoy refiriendo al año 2000, fijaros, todo lo que ha ocurrido en todos estos años, con esta historia mía en la cabeza y buscando, hasta que esta persona era muy aficionada al yoga. Y entonces pues yo pues empecé a hacer yoga, me llamó la atención el yoga, y empecé a hacer yoga, fui aprendiendo cosas, me intuí un poco en la filosofía del yoga y en la filosofía de tipo budista, oriental. Entonces pues empecé a entender un poco pues todo el mundo de la reencarnación y toda esta serie de cosas, y fui comprendiendo más cada cosa de este tipo y adentrándome más en el conocimiento de todos estos fenómenos energético-espirituales. Y estuve con esta persona, estuve en Nepal, estuve en los Himalayas, estuvimos en un monasterio budista, en fin, aprendiendo y oyendo cosas de este tipo. Y entonces empecé yo a entender un poco lo que era, porque claro, como yo creo que a muchos de vosotros, pero a mí, por ejemplo, que me desarrollé en un entorno histórico-social en el que el catolicismo estricto era el que predominaba y la educación fue muy profunda en ese sentido, claro, siempre te quedaba dudas sobre todo lo que te decían, ¿no? Claro, dudas de por qué es todo esto tan injusto, por qué se habla de Dios como un ser justo y legal, ¿no? Digamos. Y entonces todas esas cosas, claro, cuando entiendes o intentas comprender lo que es la reencarnación, entonces evidentemente empiezas a comprender por qué el mundo es así, por qué hay injusticias y toda una serie de cosas, por qué una persona tiene más suerte que otra, toda esa serie de cosas las vas encajando un poco mejor en esta cuestión. Bien. Entonces, además, había otra cuestión, y es que si ya más o menos sabías o intuía a dónde iba a ir después del traspaso, y ya la experiencia que yo había tenido me indicaba un poco el camino a donde iba a ir, pues quería saber de dónde veníamos. Y entonces, claro, pues empecé a leer cosas de cuántica
y evidentemente empiezas a encajarlas y empiezas a comprenderlas. Entonces, yo la idea que he llegado a tener después de todas estas cuestiones que acabo de decir es que realmente nosotros, todo el universo evidentemente, pues viene de un punto cero, que se le llama el Big Bang, el gran estallido. El gran estallido, que es estallido de energía brutal, que se va expandiendo, va pasando en muy pocos segundos, se acelera, o sea, es una gran aceleración, y es energía pura. Pero esa energía, conforme se va alejando de su punto de inicio, entonces resulta que se va decelerando. Y al ir decelerándose, entonces resulta que se va materializando. Entonces, todo lo que es energía en principio, pues sí, más o menos pura, entonces llega un momento en el que al ir materializándose empiezan a aparecer partículas, los electrones. Bueno, antes de los electrones, las partículas más pequeñas, las partículas subatómicas, los quarks, toda esta serie de partículas que cualquiera que se haya interesado en esto o que haya estudiado en el instituto o en el colegio, pues habrá oído hablar de ellas. Entonces, toda esa serie de partículas con una serie de peculiaridades, unas tienen masa, otras no tienen masa, y una de ellas es el bosón, que habréis oído hablar de él recientemente, pues el bosón de Higgs, famoso. Esa es una de las partículas. Y luego después, bueno, partículas más grandes, los electrones, los átomos. Los átomos empiezan a constituir estructuras mayores, y entonces empiezan a aparecer pues ya estructuras más sólidas. Empiezan a aparecer ya las partículas, el nitrógeno, los átomos de nitrógeno, de oxígeno, etcétera. Incluso aparece otra cosa muy interesante en la naturaleza, que es que cuando aparece la primera célula, pues el mundo es un mundo convulso bajo el punto de vista de la naturaleza. Hay muchos volcanes, hay muchas tormentas, hay muchas agresiones, digamos, y esas células, para poder sobrevivir, empiezan a aprender algo, que es a asociarse. Empiezan a asociarse, y el primer elemento con el que se asocian es con una bacteria, porque aumenta en la atmósfera el oxígeno, entonces necesitan respirar el oxígeno para sobrevivir. Entonces se asocian con la bacteria, y la bacteria se convierte dentro de esa célula en el elemento que va a intervenir de una manera muy importante en todo el mecanismo de la respiración. Es una bacteria que la tenemos ahí. Bueno, y entonces se va asociando. Y entonces yo creo que es muy importante también entender las cosas como van pasando, si las vamos viendo evolucionar. Porque la evolución, desde lo simple a lo complejo, es lo que nos explica lo que somos. Bueno, pues seguimos así, y entonces, cuando toda esta serie de partículas van constituyendo estructuras, pues entonces yo he preguntado de estas formas cómo aparecen, cómo aparecen los minerales, sobre todo cómo aparecen los vegetales, cómo aparecen esto, y entonces tuve que recurrir a un concepto. Bueno, tuve que recurrir porque se describió, que es el concepto de campo cuántico. El campo cuántico. ¿Qué es un campo cuántico? Bueno, pues un campo cuántico, a ver, ¿dónde está esto aquí? Un campo cuántico es un espacio que está vacío, la definición que hacen, un espacio vacío fuera del espacio y del tiempo, y en cuyo interior se pueden generar partículas. Es un campo, es vacío, no hay nada, pero sin embargo hay la posibilidad de que se puedan generar partículas dentro de ese campo. Y para que esas partículas se generen, aparece
el bosón. El bosón es la presencia del campo cuántico de esto permite la materialización. Entonces, en la filosofía oriental, pues dicen que dentro de ese campo cuántico se puso en marcha una idea, la idea de Dios. Dios piensa lo que va a ser el universo con sus distintas porciones, cosas, y entonces las proyecta mentalmente en un vacío, el campo cuántico, y entonces dentro de ese campo cuántico se materializa o se queda la idea que va a dar lugar a lo que va a ser después una estructura. O sea, cuando un carpintero piensa en hacer un mueble, una mesa, por ejemplo, tiene en la cabeza la mente de lo que es una mesa, el tablado, las tablas, etcétera, patas, etcétera. Pero lo tiene ahí hasta que lo va pensando y lo va manipulando hasta que construirlo. Pues eso sería más o menos lo que sería esto, pero no materializarlo de una manera manual, sino queda materializado simplemente con la impronta mental, con la proyección mental. Entonces quedaría así. A partir de ese concepto de campo cuántico nació en el año 1989 a partir de un biólogo inglés, Rupert Sheldrake, en el año 81, el concepto de campo morfogenético. Campo morfogenético es un campo cuántico que contiene planes invisibles de los órganos y cuerpos completos. O sea que están ahí la idea de un árbol, por ejemplo. No está el árbol, pero está la idea del árbol. Y entonces tiene unos objetivos. Esos objetivos se le llaman atractores, que yacen en unas cuencas que se llaman de atracción en un espacio que es multidimensional. Sé que estos conceptos quizás sean un poco complejos de entender, pero es lo que quiero deciros, explicaros. Y arrastran entonces a los sistemas bajo su influencia hacia objetivos futuros y concretos. Entonces, en cada una de las cosas, porque todas las cosas que hay en el universo y en el mundo, árboles, plantas, animales, etcétera, han nacido de alguna forma a partir de ese campo morfogenético, de ese campo cuántico. Y entonces todas las especies, por tanto, tienen una historia y contienen la memoria inherente al proceso de formación de la especie. No sé si me entendéis lo que quiero deciros. Es decir, que un árbol, o sea, la simiente de un árbol, dentro de la simiente está lo que es el árbol. Entonces ese árbol va a desarrollarse y a aparecer cuando se den las circunstancias cuánticas necesarias. Y lo mismo se refiere a un animal, a cualquier cosa de tipo. Entonces se van creando. Entonces esas cosas que se van creando a partir del campo morfogenético, en el campo morfogenético está la memoria de ellas. Un ejemplo mucho más quizá mejor comprensible para vosotros es la formación de un ser humano. Un ser humano se forma a partir de qué? De dos células. Dos células que en su interior, en su núcleo, tienen una carga, que son los del ADN, los cromosomas, que llevan una información. Una información de lo que es una mitad de un cuerpo y otra mitad de un cuerpo. Entonces la fusión de los dos ponen en marcha la creación de todo un ser. Entonces el proceso de formación de un ser, sobre todo en las primeras fases, cualquiera que sea aficionado a la embriología y que lea libros de embriología, verá que es un proceso prodigioso. Es un proceso en el que, desde el momento en el que se juntan los núcleos de las dos células, se produce un Big Bang, igual. Es una repetición del Big Bang, pero a un nivel local. Y entonces empiezan a multiplicarse, como si salieran y formaran a formarse
planetas y estructuras planetarias, pero dentro de un cuerpo. Entonces aparecerán todas las estructuras que se van a ir sucediendo de una manera rápida. Pues es lo mismo. Entonces, ¿por qué os cuento todo este rollo? Pues os lo cuento quizá para que entendáis que nosotros, el origen, es a partir de eso, de un campo cuántico con unas partículas. Esas partículas llevan una información, que es el pensamiento del creador. Llámale Dios o llámale como quieras. Pensamiento del creador. Ese pensamiento ha creado de una manera tácita, dentro de ese campo cuántico, lo que va a ser un individuo, de la naturaleza que sea, de cualquiera de los reinos, vegetal, animal, etc. ¿Perdón? Bueno, eso ya es otra historia. No, eso ya no lo sé. De todas formas, según la filosofía el espíritu no necesita nacer, siempre ha existido. No lo entendemos, pero bueno, es lo que dicen. Cada uno puede creer lo que crea que debe creer. Bien, entonces eso es lo que entonces a partir de ahí pues empiezan a sucederse todos los acontecimientos del crecimiento de un ser que va desarrollándose. Entonces, claro, esa creación de ese ser, como he dicho antes, se inicia a partir de la carga cromosómica que lleva las células sexuales. Y entonces, esos cromosomas llevan el ADN, estamos por el ADN. ¿Y qué es el ADN? Pues el ADN es toda una estructura que lleva la información inherente de todo lo que, de todo lo que ha ocurrido antes de la formación. Es decir, como hemos dicho antes, se crean al principio los átomos, las partículas, etcétera, de oxígeno, de nitrógeno, de tal, y entonces esas partículas que ya llevan información de todo lo que ha ocurrido antes del momento en el que las podemos observar, entonces esa información va quedando almacenada, de tal forma que los cromosomas llevan toda la información de todo lo que ha ocurrido antes, dentro de la formación de la especie o de cada una de las especies, porque la arrastran desde el momento en que se creó el campo cuántico y se creó el campo morfogenético. Y entonces a partir de ahí llevan toda la información. Entonces lo que hacen es que se repiten. Lo que pasa es que cuando una especie se muere, se encarna, entonces todo lo que ha aprendido, o lo que es, o lo que ha aprendido durante su camino a lo largo de la vida, pues entonces todo eso se transmite. Entonces eso se incorpora a los nuevos seres. Por eso los nuevos seres, conforme van naciendo, van llevando la información de lo que han vivido sus antecesores y se va enriqueciendo. Ahora mismo, evidentemente, es un ejemplo muy palpable dentro de nuestra especie, pues los niños que están naciendo ahora son más listos. Inicialmente son niños que nada más nacer, yo ahora he tenido un sobrino y al nacer, o sea, su madre le parió y a las pocas horas tenía unos ojos así de abiertos. Antes eso no ocurría, el niño estaba sin abrir los ojos durante días, tardaba más tiempo en evolucionar. Ahora se evoluciona mucho más rápido, porque la información se va acumulando y sobre todo a nivel de manipulación o de aprendizaje de las nuevas técnicas son mucho más rápidos en aprenderlas que éramos nosotros o que hemos sido nosotros. A mí me cuesta un montón ahora asociar nuevas tecnologías
Y se supone que estoy más evolucionado, que soy más listo y todo eso. Pero me cuesta. En cambio, los niños intuitivamente van aprendiendo estas cosas, porque es toda esa suma lo que ha ido apareciendo. Y eso es porque vamos evolucionando. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el objeto o la meta de nuestro paso por una dimensión como esta, que es tan densa? Evidentemente es aprender. Aprender. Y entonces, al tener que aprender, pues vamos transmitiendo las cosas a los demás para que los demás que vienen detrás se aprendan mejor y evolucionen mejor. Eso es lo mismo que pasa con las plantas o con cualquier planta, ¿no? Que va a mejorar y van a aparecer muchísimas mejores condiciones, por ejemplo, pues una simiente, un trigo, una cebada o cualquier fruta o cualquier esto se mejora y va al evolucionar va mejorando. ¿Entendéis? Entonces, esto se realiza porque, evidentemente, a ver, bueno, joder, porque todo esto que yo os acabo de decir, eso es lo que definen ellos como resonancia mórfica, ¿eh? Y entonces todo eso va trabajando a nivel de molecular y también a todos los niveles de tipo biológico. Bueno, entonces, nosotros en definitiva, por tanto, estamos formados por toda esa energía, toda esa energía que he dicho que va almacenada en los cromosomas y que se va transmitiendo. Entonces esa energía pues lleva no solamente el desarrollo de tipo físico, material, sino también del desarrollo que va acompañando a eso en la evolución, como pueden ser pues las emociones, como pueden ser toda la serie de manifestaciones que tenemos como seres vivientes, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos las dos cuestiones, por lo menos a lo que yo he llegado. O sea, nos formamos de esa forma, llevamos una impronta que lógicamente viene del creador, aunque no sepamos quién lo creó a él, pero llevamos la impronta y la idea. No sabemos exactamente cuál es su idea, pero la llevamos ahí, porque es el pensamiento que proyectó sobre un campo cuántico vacío y a partir del cual se generó lo que es la forma. La energía que constituye todo esto es una energía densa, porque la energía de tipo espiritual es tremendamente rápida y veloz. Y entonces no puede subsistir aquí dentro de esta dimensión, porque es demasiado densa y no puede. Entonces, para poder estar aquí, tiene que encarnarse en un cuerpo o una estructura que sea capaz de soportar la densidad de esta dimensión en la que estamos. Bueno, vamos a ver ahora dónde vamos. Llegamos al tránsito, es decir, hemos llegado ya, hemos nacido, venimos de una energía que se nos proyecta desde otro punto y atravesamos la vida. Y entonces, como seres humanos, pues llegamos al final de la vida. La vida seguía, bajo el punto de vista biológico me estoy refiriendo, es decir, la vida biológica, la vida de la materia, del cuerpo, está determinada genéticamente. Es decir, que unos individuos van a vivir más que otros, porque sus genes van a determinar que eso sea así, por la casualidad o porque tenga que ser así. Entonces, eso está determinado por unas proteínas que están en los extremos de los genes, de los brazos de los genes, que se llama telomerasa,
y la telomerasa es la que mantiene la actividad y la longevidad. Cuanto más telomerasa, pues más vivimos y en mejores condiciones, y cuanto menos, pues menos. Entonces, bajo el punto de vista del evolutivo puramente, basado en ese concepto biológico, pues entonces unos viven más, otros viven menos. Unos se enferman antes, unos envejecen antes, o sea que es así. Eso lo vemos alrededor. El caso es que llegamos al final de la existencia biológica del cuerpo, porque lo que es la energía que mueve el cuerpo, eso no muere. Eso, como se ha dicho antes, es eterno, no muere. Va a cambiar de cuerpo, pero no muere. Entonces llega ahí. Y entonces se producen, y eso es importante, una serie de cambios, que es la muerte. La muerte tiene una serie de fases. Una serie de fases, me estoy refiriendo también a la muerte de tipo biológico normal, no la muerte violenta o la muerte brusca o ese tipo, que es otra cosa, pero la muerte normal. Entonces, eso tiene una serie de fases que los tibetanos también la describen muy bien, que son las fases de la muerte, ¿no? Las fases de la muerte que, vamos a ver, esto está, sale una cosa aquí extraña ahora. Bueno, entonces ellos, estos tibetanos, la filosofía ofrece una explicación a todo esto. Entonces ellos dicen que la existencia de un cuerpo está determinada por los elementos tierra, agua, fuego, aire y espacio. Son los 5 elementos. Entonces dicen que la conciencia de los sentidos surge de la mente. Y luego todo lo que es, por ejemplo, la carne, los huesos, el olfato de la tierra, la sangre, los sabores, etcétera, del agua, la temperatura del fuego, el aliento, etcétera, del aire. Y así sucesivamente. Y entonces la mente es lo que encarna a las 5 cualidades que acabamos de decir. Entonces, cuando el individuo entra en agonía, entonces se realizan lo que se llaman la disolución externa de los elementos, la disolución de todos los elementos. Aparte de esos elementos, hay otros que no son ya de naturaleza física, sino que son de naturaleza energética, que esos llaman los skandhas o agregados, que entonces pues todos esos componentes se van a desintegrar también en el proceso siguiente, que es lo que se llama la disolución interna. Entonces, cualquiera que haya visto morir a alguien cercano, o un familiar, padre, madre, o lo que fuera, la abuela, pues, y ha seguido el proceso, pues reconocerá fácilmente lo que yo os voy a decir, que dicen los tibetanos, lo dicen en el libro de la vida y de la muerte de los tibetanos. Entonces, la primera fase de la disolución externa se llama disolución de los elementos, de la tierra, ¿no? Del fenómeno tierra, que es eso. Y entonces es cuando el sujeto empieza a quedarse sin energía, se siente como aplastado en la cama, le dicen, siempre está preguntando, pues levantadme las sábanas o las almohadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, cuando ya ha pasado ese momento, que es cuando además la mente empieza a agitarse, si habéis visto morir a alguien, como he dicho antes, pues veréis que hay una fase que el enfermo está muy agitado, pues es al final de la fase primera de disolución del elemento tierra, que pasa después a la disolución del elemento agua. Entonces es cuando el sujeto empieza, el enfermo o quien sea, empieza a perder agua, entonces empieza a quedarse más chupado, las aletas de la nariz empiezan incluso a estrecharse, etcétera, toda esa serie de cosas. Y entonces el paciente o el enfermo lo que nota es que tiene como una especie de turbulencia mental, de desasosiego mental. Y luego esto da paso a la disolución del fuego, que entonces pues ves que ya el que se está muriendo empieza a
a cambiarle la respiración. Empieza a hacerse no estertorosa todavía, pero empieza a cambiar la respiración, a estar un poco más inconsciente, porque incluso no reconoce a lo mejor a las personas que tiene alrededor, o no se acuerda de sus nombres, o todo esto. Y luego pasa la última fase de la disolución de la externa, que es la pérdida del aire, que es cuando empieza precisamente el proceso de respiración estertorosa, de dificultad de inspiración y de respiración, etc. Y además, en esa fase, los que se están muriendo empiezan a ver cosas. Te dicen que ha visto a fulanito, a menganito, a su padre, a su madre, a su hermano, lo que sea. Estamos en la última fase ya del periodo de disolución externa. Cuando eso ha pasado, entonces lo que le pasa es que deja de respirar. Y entonces se dice que está muerto. No está muerto del todo, todavía, porque tiene que darse la disolución interna. Entonces se describe que dentro de la energía interna hay dos puntos. Uno, que es lo que se llama la esencia, la esencia blanca, que es la esencia del Padre, y la esencia roja, que es la esencia de la Madre. La esencia del Padre dicen que está ubicada en la mente, y la esencia de la Madre en el ombligo. Y entonces a través del canal central energético, entonces una fase baja la sustancia blanca y la otra sube, hasta que se juntan. Y en el momento en que se juntan, entonces es como si el que se está muriendo, que ya ha perdido la capacidad de respiración, o respira muy mal ya, entonces entra en una fase de oscuridad. Es como ya, ¡pum! Y entonces, inmediatamente después de que ha pasado esa fase de oscuridad, entonces ya, que ya externamente se le diagnostica como muerto, entonces entra en lo que se llama la esencia blanca de total. Es como le invade una especie de luminosidad profunda, luminosidad total, y entonces es porque ya, entonces en ese momento es cuando ha perdido ya, pues, todo lo que ellos llaman la ira. Vamos a ver. La ira, el deseo y la ignorancia desaparecen, lo que llaman los tres venenos peores. Y entonces se lleva a la fase primigenia de la naturaleza, donde el pasado, el presente y el futuro son uno. Porque en la otra dimensión a la que vamos a ir no existe el tiempo. No existe el tiempo. Todo es uno. Todo es presente. Entonces se ve todo, absolutamente todo. Se es consciente de todo lo que es. Por eso, cuando estamos en una fase o en un estadio corporal como ahora, que no hemos pasado a la dimensión energético-espiritual, claro, nosotros cuando tomamos una decisión de algo tenemos que elegir. Tenemos que elegir, y entonces al elegir lo que hacemos es que todo ese presente en el que está todo, entonces elegimos una posibilidad. Y entonces esa posibilidad se materializa y entonces es el camino que seguimos. Que es diferente a otro que hubiésemos seguido si hemos elegido la otra posibilidad. Por ejemplo, en el caso de que elegimos pareja, pues con menganita, con fulanita, o con menganito, fulanito. Entonces elegimos a uno y vamos a seguir una trayectoria que nos va a llegar a ese camino. Pero si hubiéramos elegido al otro, a lo mejor a la otra, que a lo mejor también nos molaba, pues resulta que esa hubiera sido otra trayectoria. O sea que realmente el futuro lo hacemos nosotros al elegir, al concretar todas las posibilidades que hay, que están dentro de lo que es el mundo cuántico, que es el nuestro, realmente,
que es el que llegamos al momento de la muerte, en el que todo, absolutamente todo, es uno. Entonces ahí somos felices. El modo de felicidad que yo he descrito antes, que me pasó a mí, posiblemente se da antes, claro, de estas fases. Luego ya, pues, cuando ya hemos traspasado todas esas barreras, ya nos hemos muerto, ya somos libres, ya hemos pasado al plano siguiente, que es ese en el que lo vemos todo, absolutamente todo. Y entonces ahí es donde no nos va a juzgar nadie diferente a nosotros mismos, porque nosotros mismos somos parte de la energía que llamamos Dios, que es esa energía que ha hecho mover el cuerpo nuestro y conducirnos de alguna forma, interiormente. Y entonces nosotros sabremos qué es lo que hemos hecho. Ahí ya no hay trampa ni cartón. Ahí no nos vamos a engañar. Somos objetivos total. Porque mientras estamos en este mundo, somos subjetivos. Totalmente subjetivos. No es posible que seamos objetivos porque hay una impronta nuestra, corporal, que deriva de unos centros nerviosos que hay en el hipotálamo, donde están donde se crean las hormonas y se genera el metabolismo, que es el que nos da nuestro estado interno de cómo nos encontramos. Entonces todo lo vamos a juzgar dependiendo de nuestro estado personal, nuestro ego, de alguna forma. Y entonces esa información que se genera ahí se proyecta a todos los núcleos que hay por encima y que incluso llega a la corteza. Por eso todo va a estar impregnado de esa información de tipo nervioso y humoral que viene del hipotálamo, de la zona de las hormonas. Cuando nos hemos muerto, eso no existe. Entonces ya somos totalmente objetivos. Entonces lo vemos todo. Bueno, tengo que marchar. Bueno, entonces vamos conduciendo hacia el final. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces vamos a pasar a un estadio que es lo que se llama el estadio intermiso, intermedio, en el que con arreglo a lo que hemos hecho en la vida y el camino que hemos recorrido, si hemos alcanzado un nivel adecuado, entonces no volvemos a reencarnarnos. Vamos a quedarnos en esa dimensión para poder proyectar a otras más superiores. Pero vamos a quedarnos ahí. Mientras que, si no, tendremos que volver a reencarnarnos y a entrar otra vez en el ciclo. Entonces la reencarnación la hacemos de forma que programamos nosotros mismos dónde vamos a nacer, en qué momento histórico social, cómo van a ser nuestros padres y nuestra familia, el entorno familiar, con arreglo a aquello que tendremos que aprender y que tendremos que desarrollar. Entonces entramos otra vez en la rueda de la encarnación. Por eso las vidas no son iguales para todos. Unos tendrán más dificultades y otros menos, dependiendo de lo que arrastren, de lo que los budistas llaman el karma que lleven, de todo lo que han hecho en otras vidas, porque eso es sumatorio. Y si volvemos a insistir, pues volvemos otra vez a lo mismo. Y así hasta que, de alguna forma, tienen similitudes pues con las concepciones del mundo cristiano de lo que es el purgatorio, porque tienes que ir bom, 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 bom. De alguna forma estamos en el purgatorio, porque tenemos que ir aprendiendo, ¿de acuerdo?, hasta poder llegar a un nivel más superior y más adelantado. Bueno, yo lo que quería con toda esta historia que os he contado y todos estos rollos era que comprendierais lo que es la muerte, lo que es importante el tener conocimiento de que nos vamos a morir y vivir la muerte, no enmascararla, porque si la enmascaramos no sabemos después o podemos no saber que nos hemos muerto, que es lo que le pasa muchas veces a la gente que muere súbitamente o de una manera, si no tiene la idea de lo que es la muerte, tiene la ignorancia, se pierde, no sabe dónde está y pueden aparecer luego por ahí perdidos. Y esto podría hablaros de más cosas,
No, sí, sí. Yo podría contaros muchas cosas de estos, pero bueno, ya se ha perdido.